Bueno, como para continuar con las clases de transporte, continuando un poco con lo que estuvimos hablando la clase pasada, estábamos hablando de los canales de fuga de potasio. Dentro de nuestro cuadro de transporte, estamos todavía dentro del transporte pasivo, difusión facilitada, y es un tipo especial de canal iónico este, que es el canal de fuga, ¿sí? No tiene ningún tipo de regulación, ya que estaba siempre abierto, e iba a colaborar en el potencial transmembrana para poder restablecer el potencial en un 90%, ¿sí? Al deshacerse de las cargas positivas del potasio, esto ayudaba, en el caso de la neurona, a poder disminuir el número de cargas positivas en su interior para, de alguna manera, con esa salida de cargas positivas, disminuir los valores eléctricos positivos del interior celular y volver a la neurona a un estado electronegativo por dentro de menos 60, menos 70 milivoltios al final del descenso de la curva. Les comentaba también de que si bien los verdaderos responsables son los canales de fuga, en la facultad les suelen decir que son canales de potasio regulados por voltaje, ¿sí? Y estos transportadores van a alimentarse uno con otro. En un 90% el canal de fuga, bueno, según la facultad, canales de potasio regulados por voltaje, que sí existen, pero no es realmente así, aunque ellos lo den, 90% por los canales de potasio y en un 10% la bomba de sodio-potasio. Ya estamos ahí al introducirnos en bomba de sodio-potasio, ya hablamos de varias cosas acerca de ella, ¿sí? Introduciéndonos un poco a lo que es el transporte activo también, o sea que algo de transporte activo ya lo hablamos. Al igual que el otro día, cuando vimos un poco cómo se absorbe la glucosa a nivel intestinal, también nos metimos un poco en la parte de transporte activo, o sea que lo que tenemos que hacer hoy es prácticamente repasar esto último del canal de fuga, empezar a meternos en los transportes activos, repasando lo que ya se dijo un poco y ampliando con un poco más de información acerca de esa parte de los transportes, ¿sí? Como para que se entienda mejor aún. Bien, entonces, 90% el canal de fuga, 10% la bomba de sodio potasio, ¿sí? De esa manera, la curva eléctrica de la neurona va a disminuir hasta una nueva situación de equilibrio. Cuando la neurona vuelva a estar en una situación de equilibrio, eso le va a permitir poder recibir un nuevo estímulo nervioso, ¿sí? La célula continuamente está experimentando desequilibrios, que es la parte que ustedes ven, esta franja verde que dice equilibrio. Si se sale de esa franja verde, me está indicando que la neurona está desequilibrada. Pero ese desequilibrio es algo necesario para que la neurona pueda transmitir un mensaje a otras células. Si la neurona no se saliera de ese equilibrio, no sería capaz de transmitir el mensaje a las siguientes células. Y estas células, justamente al pertenecer a los tejidos excitables, tiene como principal tarea la transmisión de información. Todo en nuestro cuerpo funciona en base a transmisión de información. Entonces, es un desequilibrio necesario para que pueda cumplir con su tarea. Pero así como no salimos del equilibrio, también es importante que esa neurona se vuelva a equilibrar. Porque recuerden que como parte de ese desequilibrio, lo que se va a producir principalmente es la entrada de sodio. Y con el sodio puede venir acarreado la entrada de agua, lo cual podría no solamente producirle los cambios eléctricos que involucra, sino también promover la ósmosis al transformarse la célula en un espacio hipertónico
que se va a llenar de agua y que puede llegar a causar la explosión o lisis de esa célula. Bien. La bomba de sodio-potasio era un transporte activo primario o secundario. Primario. Bien. Era un transporte activo primario. ¿Y qué diferencia yo le había comentado que existía entre un transporte activo primario y un secundario? El primario usaba la energía del ATP y el secundario usaba la energía del gradiente. Perfecto. ¿Y qué entraba dentro de los transportes activos secundarios? ¿Qué entraba dentro del transporte activo secundario? Transporte acoplados. Los transportes acoplados, ¿sí? Los transportes acoplados, o sea, el SYNPORT y el ANTIPORT. El SYNPORT y el ANTIPORT. Eso entra en transportes activos secundarios o transportes acoplados. ¿Y por qué se los llamaban acoplados? Porque transportaba un tipo de sustancia en la misma dirección. Ah, Puede siempre. ser porque transportaban dos sustancias, Ahí está, o ahí me sea, gusta. dos se acompañaban. Exacto, ahí está la verdadera explicación de por qué se llama acoplado, ¿está? Porque el transporte de uno se acopla al transporte de otro. Básicamente, dicho de esa forma. Lo de la misma dirección y bla, 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 eso ya es variable, porque hay transportes acoplados que van en la misma y otros transportes acoplados que van en dirección opuesta. ¿Estamos, no? ¿Y cómo se llamaba de acuerdo si iban en la misma dirección o en dirección opuesta? Sin porto o antiporto. ¿Cuál era cuál? Sin porto en la misma dirección y antiporto en direcciones diferentes. Perfecto, perfecto. Si uno empuja que el otro se traslade en la misma dirección, es un symport. Siempre se utiliza la energía de un gradiente para que eso ocurra, ¿sí? Y en el antiport se utiliza el gradiente de una, vamos a suponer que la sustancia una entra y la otra tiene que salir. Es como intercambiar una por otra en el antiport, ¿sí? Son acoplados también, no confundan de que no sea acoplado. Son acoplados también, pero van en dirección opuesta, ¿sí? Van en dirección opuesta. ¿Qué hacía la bomba de sodio-potasio cada vez que trabajaba? Sacaba sodio del interior celular y metía potasio. ¿Sacaba sodio a dónde? Del interior celular. Ah, bien, bien, por las dudas. Del interior sacaba sodio y metía potasio. O sea que se puede decir que es un transportador que hace que esos dos elementos, esos dos iones, se muevan hacia el lugar donde predominan, Sí, ¿verdad? los mueve hacia el espacio donde predominan, ¿sí? ¿Cuántas subunidades tenía la bomba de sodio-potasio? Alfa y beta. Está bien, esos son los nombres de las subunidades. 4 en total, o sea, 4 en total. 4 en total, 2 alfa y 2 beta. ¿Cuáles son las que realizan realmente el traslado? Las alfa. Las alfa. Bien. Va a depender de la energía de la hidrólisis para poder ejecutarse ese traslado. Ahora vamos a ver cómo funciona en un rato esta bomba de sodio-potasio, ¿sí? La idea por lo menos tratar de avanzar un poco hoy, ¿sí? Tratar de avanzar un poquito. Ya tuvieron clase, yo planeaba dar más larga la clase, pero como ya tuvieron a la mañana también con Mati, no los voy a estirar tanto, ¿sí? Quiero avanzar un poco por lo menos y también permitirles que ustedes puedan estudiar, porque si ustedes no van al día con esto, se nos va complicando la cosa. Bien. Entonces,
presente en todas las células, siempre están abiertos, de ello depende el 90% del potencial transmembrana. Y fíjense lo que les dice. Miren lo que les comenta, a más 40, más 50 milivoltios aproximadamente. En este punto se empieza a dar valor a la salida de potasio, porque la salida de potasio es la que va a impulsar a que la neurona se repolarice. ¿Sí? Cuando llega al valor de menos 60, menos 70 milivoltios, la fuerza, si bien el potasio vuelve a meterse por la bomba de sodio-potasio, ¿sí? O sea que el canal también ayuda a que la bomba funcione. Cuando llegamos a la nueva situación de equilibrio, menos 60, menos 70 milivoltios, las fuerzas que impulsan a que el potasio entre se iguala con las que lo impulsan a salir. ¿Sí? Entonces, en ese punto no existe transporte neto de potasio. Eso también les había mostrado cuando les mostré este dibujito. ¿Sí? Había mostrado este dibujito. Vemos cómo la despolarización es un fenómeno que va desde un valor negativo a un valor eléctrico positivo y que depende fundamentalmente de canales de sodio regulados por ligando y regulados por voltaje, y que en la repolarización lo que vamos a necesitar, fíjense, acá les puse como la facultad les da, canales de potasio regulados por voltaje y la bomba de sodio-potasio para volver a tener ese valor de menos 60, menos 70 milivoltios. Alcanzado eso, es lo que les comentaba, que el canal de fuga se estabiliza y saca la misma cantidad que mete. Como está siempre abierto, al sacar y meter la misma cantidad de potasios, eso hace que el potencial eléctrico de la membrana, el potencial transmembrana, permanezca en este estado de menos 60, menos 70, hasta que se reciba el siguiente estímulo. ¿Todos me siguen en esto bien? Sí, profe. Bien. Entonces ahí entendimos todo lo que tenga que ver con el canal de fuga de potasio, ¿sí? Le habla de las permeasas, la otra parte de nuestro cuadro, ¿sí? La otra parte de nuestro cuadro, aparte de los canales iónicos, son las permeasas. Ya hablamos de las permeasas, ¿sí? Ya hablamos de las permeasas. Ya les mostré cómo trabajan y cómo hacen su cambio conformacional cuando se unen a la sustancia a transportar. Ya hablamos de que el ejemplo son la familia GLUT y hablamos de la GLUT4 y su regulación por insulina, que básicamente lo que hacía era una hormona secretada por el páncreas, que tiene como objetivo disminuir las concentraciones de glucosa en la sangre, metiéndolas a la célula para que se puedan transformar en energía. Entonces, cuando nosotros comemos mucho alimento, las concentraciones de glucosa, como absorbemos en el intestino, desde el intestino pasa a la sangre y al registrarse una elevación de la glucosa en la sangre, eso lleva a que el páncreas libere insulina que se va a unir a los receptores y que va a inducir que los transportadores de glucosa, fundamentalmente la familia GLUT, se queden en la membrana para poder permitir el traslado. Realmente ocurre de esta manera. Se une la glucosa a un sector de la proteína, esa unión de la sustancia a un sector de la proteína es lo que induce el cambio conformacional, y una vez que queda mirando hacia el otro lado, la glucosa se traslada y otra vez, tengan en cuenta eso, porque todo el mundo, la unión de la sustancia, pero no es solamente la unión, también la liberación de la sustancia constituye un estímulo para que vuelva a realizarse un cambio conformacional para poder transportar una siguiente sustancia, ¿sí? Recuerden que los cambios conformacionales son reversibles, porque eso se pregunta.
Si no fueran reversibles, el transportador podría transportar una sola vez y quedaría completamente inútil en la membrana. Así que tiene que ser reversible. Tiene que ser reversible. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿De esto quedó alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Qué bueno, pues ya me olvidé esa parte, así que ya no le voy a poder explicar si había duda. Mauri, capo. Bueno. Entonces avanzamos con esto, ¿sí? Avanzamos con esto. Cerramos toda la parte del transporte pasivo, ¿sí? Tengan en cuenta que acá estamos viendo, les da como título permeasas o proteínas transportadoras, pero no solamente hay permeasas pasivas, también hay permeasas activas. De hecho, todos los transportadores que se realizan de forma activa son permeasas. Tanto los acoplados como las bombas funcionalmente son permeasas, o sea que van a experimentar cambios de conformación. Ojo con ese dato, ojo con ese dato. A ver, le tiro un par de preguntas relacionadas con lo que estuvimos hablando hasta el momento y ustedes me contestan a ver qué tanto me están sabiendo transporte. A diferencia del transporte pasivo en el cual el traslado se puede hacer con o sin proteína, en los transportes activos se realiza necesariamente con presencia de proteína. Verdadero. Verdadero. A ver, ¿verdadero dicen todos? Malena, ¿vos qué pensás? Verdadero. ¿Ese no era el que puede o no puede usar proteína? Vámonos con la pregunta. Transporte pasivo se realiza con o sin proteína, transporte activo necesariamente con proteína. Ah, sí. Es verdadero. Es verdadero. Perfecto. ¿Qué otra cosa? A ver. Tirán nomás, profe. Yo tiro nomás. Bueno. La unión de la sustancia a un canal iónico permite la apertura de un túnel hidrofílico que permite el paso de la sustancia de un lado al otro de la membrana. La unión de la sustancia a un canal iónico permite la apertura de un túnel hidrofílico que permite el paso de la sustancia de un lado al otro de la membrana. La sustancia no se une al canal, el canal se abre nomás. Falso. Eso. El canal se abre nomás, no hay unión de la sustancia. Es un puente, como un puente así como el puente Chaco Corrientes, el puente está presente, deja pasar de un lado al otro la sustancia, pero el auto no queda pegado al puente. ¿Sí? Solamente forma un canal, un túnel, para que se pueda trasladar esa sustancia. ¿Vamos hasta acá? Bueno, avanzamos un poquitito. Y ahora hacemos otras preguntas. Vamos a meternos entonces en los transportes activos. Ojo con lo que dije hace un rato. Le dije que los acoplados y las bombas son permeasas. Entonces, si las dos son permeasas, es porque se realizan con proteína. Ahí está la pregunta que les hice recién. Yo le dije que el transporte pasivo se puede realizar sin proteína o con proteína, pero que el transporte activo necesariamente era con proteínas. Analicen el cuadro y ustedes pueden contestar eso. ¿Se entiende, no? ¿Me siguen todos? Sí. ¿Sí? Bien. Si ustedes siguen este cuadro, enseguida le sacan eso de lo que les dije de verdadero o falso. De ese tipo de oraciones son las que hace la facultad. Hay que analizar, no es difícil la pregunta, pero hay que saber el tema para poder contestar bien como ellos la
las hacen a las oraciones, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a hablar del transporte activo. Primero que nada, vamos a recordar, quiero que me recuerden, ¿a qué se llamaba transporte activo? ¿Qué característica tenía un transporte activo? En contra de gradiente, gasta energía y no es espontáneo. En contragradiente, o sea que va de menos a más o de más a menos. Donde hay más, donde hay menos. No, de donde hay menos, donde hay más, perdón. De De menos donde a hay más. menos a donde hay más. De donde hay menor cantidad de la sustancia a donde hay mayor cantidad de la sustancia. Era como subir en el tobogán, les decía yo. Desde lo menos alto a lo más alto, desde donde hay menos de una sustancia a donde hay más de una sustancia. Si querés subir por un tobogán, no es que vas volando hasta arriba, sino que vas a tener que hacer fuerza, ¿sí? Tenés que gastar energía. No es espontáneo. A menos que te peguen una patada en el tuje y te hagan subir hasta la parte alta del tobogán, no sé. Algo por el estilo. Pero no es algo espontáneo, ¿sí? Gasta energía, va de menos cantidad a mayor cantidad. Perfecto. Eso es lo que aprendimos de un transporte activo. Y gastaba energía que podía provenir o de un gradiente de una sustancia o ser en forma de ATP, que es el caso de lo que hacen las bombas, ¿sí? Las bombas generan ruptura de ATP, tienen que hidrolizar ATP para poder realizar el transporte. Los acoplados son los que utilizan la energía de un gradiente, ¿sí? Piensen con lógica, piensen con lógica. Si yo le digo acoplado, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué se Un le camión. con decir acoplado? Un camión. En un camión. ¿El acoplado tiene capacidad de moverse solo? No, No. ¿Quién lo arrastra? el camión. Ahí está. Entonces se llama transporte acoplado porque hay uno que arrastra al otro. Son dos elementos que se trasladan, pero uno tiene la fuerza para realizar el traslado y el otro se ve arrastrado por el otro. ¿Se entiende a lo que voy? Para que ustedes metan en su cabeza fácil por qué acoplado. ¿Sí o no? Mierdas. Pero la miércoles con ustedes. Sí. Ah, bueno. ¿Qué están en modo misa o qué? Esto no es una Un misa. hambre ahí, pues. Si esto es una misa, voy a pasar la cosa de la limosna. Déjense joder, ¿eh? Estamos en modo siesta, Cristian. No, qué modo siesta. Hoy es el día del señor Cristian. A ver, préndame las cámaras, che. Préndame las cámaras, porque si no, no. Total, yo soy el que tiene que hablar, nomás ustedes tienen que estar atentos. Dale, no pasa nada, que de última que va a tener un queso en el ojo. Recién me levanto y dice, pasa nada. Mirá, Tomasito, la pinta que tiene, como que estuvo estudiando de las 6 de la mañana, más o menos. Olvidate. Eso. Ahí van apareciendo las caritas. No pasa nada. Prende tu cámara, te vamos a ver comiendo de última. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a empezar entonces a hablar un poco más acerca de los transportes activos, ¿sí? Transporte activos. Primer diferencia entre un acoplado y una bomba. Al acoplado se lo suele llamar transporte activo secundario. A las bombas se las suelen llamar transporte activos primarios. Eso ténganlo presente. La facultad no suele utilizar mucho esos términos, ¿sí? No suele utilizar mucho esos términos, pero ténganlo presente por las dudas. Si les llegan a comentar, transporte activo primario son las bombas, transporte activo secundario son los acoplados.
¿Qué otra diferencia teníamos? Los acoplados utilizaban energía de un gradiente. Los transportes activos primarios utilizaban la energía de la hidrólisis del ATP. ¿Qué otra diferencia hay? A ver. ¿No se acuerdan de otra diferencia? En uno había, ustedes me dirán cuál es, ¿eh? Yo le tiro la soga y ustedes me dicen cuál es. En uno de ellos, ustedes tienen que decirme si es transporte activo primario o secundario, ¿sí? Si es acoplado o es bomba. En uno de ellos, una sustancia se mueve a favor y la otra en contra. Y en el otro, ambas se mueven en contra. El segundo es primario. El segundo es primario. ¿Cómo sería? Para no confundirnos. Cuando las dos se mueven en contra es primario, es una bomba. Exactamente. Cuando todo está en contra de que ocurra, ahí vos sí o sí vas a tener que utilizar energía de ATP. ¿Estamos ahí, no? En el otro se mueve por el gradiente de una sustancia. Impulsa la sustancia que se mueve a favor, impulsa la que se mueve en contra o viceversa. En el acoplado, Claro que sí. la que se mueve a Por favor favor. impulsa a que otra sustancia se mueva en contra. El otro día les mostraban la célula intestinal, ¿se acuerdan? Que la glucosa no quería entrar a la fiesta porque habían otras con el mismo vestido. Y el sodio le decía, rajada canera, ya estamos en la fiesta, vamos a entrar nomás. Y sí, pues. Bien. Vamos a empezar a hablar de cada uno. Vamos a meternos en los acoplados primero. Vamos a meternos en los acoplados, también llamadas permeasas activas. Las bombas también son permeasas activas, así que no está mal llamar a ambas permeasas activas. Vamos a empezar con los acoplados. ¿Sí? Dentro de los acoplados tenemos dos subtipos. Uno que se llama symport, el otro que se llama antiport. Ya si ustedes analizan el nombre, ¿cuál tiene un nombre que te hace, como que te indica que van en contra? Como que, no en contra de gradiente, sino que van en dirección opuesta. Antiport. Anti. Yo voy a decir anti, es como que hay algo en contra, ¿sí? Bien, perfecto. Acoplados, entonces, empezando por el symport. El ejemplo que ustedes tienen que saber es el de sodio glucosa. Pero también hay, no se los estudia, no los dan, les comentan que existen, ustedes tienen que imaginar que es de la misma manera, pero hay sodio glucosa y sodio aminoácidos. ¿Sí? Esos son fundamentales para poder meter los nutrientes cuando ustedes comen. Cuando el intestino absorbe los nutrientes, esos transportadores son los que te permiten que el alimento, los nutrientes puedan ingresar a la sangre para ser distribuidos por el cuerpo, para poder fabricar la energía. Sodio glucosa, sodio aminoácido. ¿Sí? Bien. La mayoría de las veces vieron que le dije que si se llamaba acoplado porque hay un camión en un acoplado, el camión arrastra el acoplado. ¿Sí? La mayoría de las veces, el que utiliza la energía, el que se mueve, el que arrastra al otro, por lo general es el sodio. Ténganlo presente a eso. La mayoría de las veces y todos los ejemplos que ustedes van a estudiar van a tener que ver con el sodio. O sea que el sodio es el que le agarra en la manito y arrastra al otro. ¿Está? El sodio es el que va a impulsar al otro a que se traslade. Ya lo van a ver con ejemplos, pero por lo general es el sodio el que mueve a la otra sustancia. El sodio siempre a favor, la otra sustancia que se mueva
va a ir en contraradiente. Tanto en el sin por como en el anti por van a ver que esto que le estoy diciendo es así. Bien. Vamos a avanzar con nuestro PowerPoint, ¿sí? Vamos a empezar a meternos en la parte del sin por. A ver. Sin por. Bien. Miren esto. Hablando un poquito de todos los tipos de permeasa que hay. Si ustedes me tuvieran que colocar a la bomba de sodio-potasio en una de estas tres clasificaciones, ¿qué sería la bomba de sodio-potasio? El antiport. Sería un antiport. No se sorprendan que la facultad les diga que la bomba de sodio-potasio es un antiport que saca 3 sodios y mete 2 potasios. En la clasificación, un antiport traslada 2 tipos de sustancias diferentes. Pero, ¿está bien decirlo de esta manera? Y realmente no. La facultad tiene varios errores conceptuales, ¿sí? La facultad tiene varios errores conceptuales, porque sin-port y antiport entran en una clasificación de transporte activo secundario, chicos. ¿Y el transporte activo secundario utilizaba ATP? No. ¿La bomba utiliza ATP? Sí. Entonces, con lo que ustedes me están diciendo, la bomba de sodio-potasio no podría ser un antiport. Pero la facultad, la profe que le da la clase, le da como que es la bomba de sodio-potasio, le dice que es un antiport. Escuchen bien esto, pues esto es importante. Está mal, pero ustedes van a tener que saberlo así. La bomba de sodio-potasio es un antiport impulsado por la energía de la hidrólisis. Es un antiport impulsado por la energía de la hidrólisis. O sea, te da a entender ahí que no es un gradiente el que la impulsa, sino que es la ruptura del ATP. ¿Quierita, estamos bien? Eso, bien. ¿Cómo dijiste, Cristian? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, pues. La bomba de sodio-potasio es un antiport impulsado por la energía de la hidrólisis. La hidrólisis se refiere al hidrólisis del ATP. Leisa, ¿estamos bien? Leila, perdón. ¿Estamos bien? Ah, estaba con cara de pare de sufrir. No, pues amiga, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cara triste? ¿Estamos bien, Reina? ¿Sí? Perfecto. O sea, te está diciendo que es una permesa y una bomba al mismo tiempo, básicamente. Claro. Esa es la doña que le da clase a usted. Pero bueno. Hay que decirle que sí nomás. ¿Qué va a hacer? ¿Vamos con esto? Es un antiport impulsado por la hidrólisis. Después más adelante vamos a repasar preguntas de examen. Van a ver realmente cómo están escritas las preguntas. Yo les voy a hacer repasar mucho de eso. ¿Sí? Pero más allá unos días antes de rendir. Y va a ser importante, desde ya se lo voy diciendo, es recontra importante que ustedes estén en esas clases, porque se van a encontrar con varias preguntas de las que yo les voy a mostrar el día del examen. O sea, si ustedes ya la practican conmigo, ese día que tienen el examen, van y directamente marcan la opción correcta. Asegurado, 10 puntos asegurados, hasta un año
Entraron todas las preguntas que les dije, o sea que sacaron la mayoría 25 puntos en biología. De las 25 preguntas, todas. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Pero bueno, vamos, hay que estudiar, hay que ayudarle al santo, no hay que rezarle nomás. Y bueno, así que vamos a repasar después preguntas y vamos a ir bien, pero tienen que ir llevándome al día, ¿sí? Entonces, ¿por qué les parece? Miren este gráfico y quiero que me digan por qué les parece que se llama uniport. Porque transporta una sola sustancia. Porque traslada un solo tipo de sustancia. Exacto. Por eso es uniport. Ojo con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. Parece una pavada, pero ténganlo presente. Acá que dice uniporte. Algunos utilizan uniporte y uniport como sinónimos. ¿Sí? Otros, en cambio, dicen que el uniporte es el tipo de transporte. Y el uniport es la proteína que realiza el uniporte. ¿Cómo? ¿Se entendió la idea? Uniporte es el tipo de transporte. Y uniport es el transportador. La proteína. Parece la proteína. Cada boludez que le dan, pero bueno. ¿Pero se entiende la idea? Lo mismo pasa para el simporte y el antiporte. Simporte y antiporte serían los tipos de transporte. Simport y antiport serían las proteínas que realizan ese transporte. Nahuel, ¿estamos bien? Sí, entendí. Eso ya aplica. Ah, Sí. bueno. Había cara de cagando entre los yuyos, así que pregunté nomás por las dudas. Ah, bueno. ¿Estamos bien entonces? ¿Estamos todos bien? Bien. Oremos, hermanos, para que este sacrificio... No, mentira. Bueno, seguimos entonces. Uniport, un solo tipo de soluto transportado, una sola sustancia transportada. Y acá tenemos ya dos sustancias transportándose. Dos tipos de sustancias. Se puede ver claramente una pelotita verde y el otro un triángulo amarillo. O sea, me está mostrando que son sustancias diferentes realmente. Ya son acoplados. Estos dos dibujos que ustedes ven en la parte de acá, ya son acoplados. Todo esto, de acá para acá, ya son acoplados. ¿Sí? Estos son acoplados. Pero, ¿qué le notan de diferente a estos dos acoplados? La dirección. La dirección. Acá vos ves que las dos sustancias van con la flechita en la misma dirección. Van los dos juntitos. Como le decía, un nene, un hermanito que le agarra la mano al hermanito al otro para ir a la plaza los dos juntos. ¿Sí? O una fiesta en la que te dicen, bueno, entra uno, pero si entra el otro también. Esto es importante que tengan presente. En un acoplado, chicos, sea en la misma dirección o sea en dirección opuesta, los acoplados se caracterizan porque si solamente está presente una sustancia y no la otra, el transporte no se puede realizar. Vamos a suponer que viene la pelotita verde y dice, ya estoy acá, déjame pasar. Y después viene la amarilla, más tarde viene la amarilla y va a entrar a la fiesta. ¿Qué le va a decir la célula? Ni mierda no te dejo entrar. Tienen que entrar las dos sustancias juntas.
Si no, no entra nadie. No, pero y la otra viene más tarde porque perdió el colectivo. No me importa, te quedas afuera. Espera que venga la otra y ahí entran juntos. ¿Se entiende o no? Uno no puede entrar sin el otro. No se realiza el traslado si no están presentes las dos sustancias a transportar. Me comprendo. Bien. Entonces, en los acoplados, una sustancia no puede ser trasladada si no está presente la otra sustancia. ¿Sí? Si una sustancia sería gradiente en suma la del sin-port, no te puedo decir gradiente en suma porque depende de la sustancia que vaya a trasladar. ¿Sí? En este caso no te van a joder tanto con los gradientes en suma y en resta. Eso es más para los transportes pasivos. ¿Sí? Depende. Depende si es gradiente. Vos tenés que analizar para cada sustancia. Acá tenés dos sustancias, Julián. Tenés el sodio por un lado y la glucosa por otro lado. La glucosa no tiene carga eléctrica, o sea que solamente tenés que considerar el gradiente de concentración. Y el sodio tiene un, carga positiva, carga negativa, gradiente en suma. El sodio sí tiene un gradiente en suma porque tanto la concentración como la parte eléctrica lo impulsan a entrar. Pero la glucosa solamente te interesa la concentración. ¿Vamos, Julián? Bien. Bien, bien, bien. Tengan presente esto también. ¿La proteína definía la dirección del transporte? No. No, ¿Quién lo realiza? ¿cómo se llama? El transportador. No, el transportador gradiente. justamente no. El gradiente de la sustancia es el que induce, el que va a determinar la dirección. El gradiente de la sustancia. ¿Ah? Bien. Atentos acá. Vamos a suponer que uno fuera el sodio. Vamos a suponer que este fuera el sodio. Y que la amarilla fuera la glucosa. ¿Sí? ¿Es necesario que se unan las dos sustancias en el mismo momento? No, no es necesario. ¿Es necesario que estén presentes las dos sustancias? Sí. Ojo con eso. No es necesario que se unan las dos sustancias en el mismo momento, pero sí es importante que estén las dos sustancias presentes, porque si no están presentes las dos sustancias, el traslado no se puede hacer. Puede pasar esto, miren esto, ¿eh? Puede pasar de que un elemento se una primero a la proteína. Vamos a suponer vamos a suponer que fuera el sodio. Una vez unido a la proteína, esto va a ser importante, ¿eh? Si una sustancia se unió a la proteína, eso va a inducir que la proteína aumente la afinidad por la otra sustancia. O sea que si se unió el sodio, vamos a suponer, a la proteína, en la misma proteína se empieza a generar como una especie de respuesta. Esto genera una respuesta. La unión del sodio a la proteína genera una respuesta, que es aumentar la afinidad por la otra sustancia. Es como que de repente la proteína funciona como un imán que atrae fuertemente a que la otra sustancia se le pegue a ella.
Entonces, de esa manera, la glucosa se va a ver atraída por la proteína, ¿sí? Y termina también uniéndose a ella. En conclusión, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo podríamos resumir a todo esto? Podemos decir que la unión de la proteína a una de las sustancias a transportar aumenta la afinidad por la otra sustancia a transportar. La unión de una de las sustancias a transportar a la proteína aumenta la afinidad por la otra sustancia a transportar. ¿Me siguen en lo que quiero decir? Bien. Sí. ¿Vamos hasta acá? Al unirse una sustancia al transporte acoplado, aumenta la afinidad por la otra sustancia a transportar. ¿Sí? ¿Todos entendieron bien esto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Si van en la misma dirección, se llama sin porte, ¿sí? Si van en dirección opuesta, o sea, cuando vos te vas al boliche y vos tenés la entrada en mano, y a pesar de eso te dicen, no, está lleno el boliche, pero tengo la entrada, y bueno, pero adentro está lleno, no te puedo dejar entrar si no hay lugar, y ahí te dicen en la puerta, espera que salga uno y ahí te dejo entrar. Lo mismo pasa en el antiporte. Una sustancia entra a la célula, la otra sale de la célula. No es lo mismo que el concepto de bidireccionalidad, ¿eh? No es lo mismo que el concepto de bidireccionalidad. ¿A qué hacíamos referencia con bidireccionalidad? Justamente la dirección depende del gradiente. Claro que la dirección depende del gradiente, pero acá esto que vos estás viendo que una sustancia entra y la otra sale, la otra sale, no es bidireccionalidad. Porque la bidireccionalidad es referida a una sola sustancia, a un solo tipo de sustancia. Acá vemos una sustancia entrando y la otra saliendo. No es lo mismo que el concepto de bidireccionalidad. ¿Está? Lo que ustedes tienen que saber de bidireccionalidad es que la proteína no define la dirección del transporte, sino que la sustancia en un momento puede entrar y en otro momento puede salir, dependiendo del gradiente de esa sustancia. ¿Vamos hasta acá? ¿Están con ganas de comer guiso ya? Ah, no sé. No Es sé. complicado, profe. Ya lo voy a dejar ir, no se preocupen, un ratitito más y ya. No los voy a tener mucho, para que se puedan ir a comer. Ah, bien. Bien, bien, bien. Bueno, esto es básicamente, recuerden por qué se llaman uniport, simport y antiport, ¿sí? ¿El uniport corresponde a los acoplados o no? No. No. El uniport, las permeasas uniport, ¿son pasivas o activas? Pasivas. ¿Y el simport y antiport? ¿Eh? Activa. Son activas. Son permeasas activas.
Bien. Transportadores acoplados. Fíjense lo que les dice. En este tipo de transporte, dos moléculas pasan la membrana plasmática simultáneamente. A ver. Exactamente en el mismo momento no es el traslado. Hay una pequeña diferencia de tiempo. Pero como es una diferencia de milisegundos, prácticamente pasa inadvertida. Entonces, por eso les comentan de que ocurren simultáneamente. ¿Sí? Como que ocurren realmente en el mismo momento. No es tan así, no es tan así. Hay una pequeña diferencia en los momentos en que ocurre el traslado de una y de otra sustancia, ¿sí? Pero, si a ustedes les preguntan, el pasaje es en simultáneo. ¿Sí? Bien. Uno de ellos a favor de gradiente electroquímico y el otro en contra. ¿Cuál es el que impulsa al otro a trasladarse? El que va a favor impulsa al que va en contra. El que va a favor impulsa al que va en contra. De acuerdo a si se transportan ambas moléculas en igual o diferente dirección, son simportadores o antiportadores. ¿Sí? Esto le suelen poner en el examen en verdaderos falsos. ¿Sí? Le pueden decir que existen transportes que se realizan gracias a la energía de un gradiente. ¿Sí? Le dicen, existen transportes que se realizan gracias a la energía de un gradiente, ¿sí? El transporte en simultáneo de dos tipos de sustancias, en el cual el transporte se ve impulsado por el gradiente de una de esas dos sustancias, ¿sí? Les dice, les ponen, por ejemplo, que esos transportes, si van en la misma dirección, ¿cómo se llamarían? Simport, ¿sí? O les dice, si van en la misma dirección, son realizados por simportadores. ¿Está bien o no? Y si van en dirección opuesta, van a ser realizados por Antiportadores. antiportadores. Tengan en cuenta eso porque eso sí o sí va a entrar en el examen, ¿eh? Sí o sí va a entrar en el examen eso. Transporte acoplados son aquellos en los cuales una de las sustancias impulsa a la otra a trasladarse. El gradiente de una sustancia impulsa a que otra sustancia se traslade. ¿Sí? Si van en la misma dirección, es realizado por simportadores. Si van en dirección opuesta, son realizados por antiportadores. ¿Vamos hasta acá? Bien. La ubicación de ambos solutos en un determinado sitio del transportador produce un cambio conformacional y su posterior paso al otro lado de la membrana. Ya les mostré cómo funciona el tema de las permeasas en general, así que creo yo que eso se entiende bien. Son específicos, saturables, pero no bidireccionales. Esto es en la realidad, pero vean si la facultad les dice que no son bidireccionales o si le dicen que sí son bidireccionales. Véanlo, vean cómo les encaran esa parte. Igual no se suele preguntar esa parte, ¿sí? Pero presten atención a si le dice que si los acoplados son bidireccionales o no. Bien. El que aporta la energía de su gradiente es el sodio generalmente, por lo cual la velocidad también depende del mismo. ¿Sí? Tengan presente esto. Si los acoplados utilizan el gradiente del sodio,
es importante que el sodio siempre esté en predominio, ¿dónde? Afuera. Afuera. Tengan presente esto. Tengan presente esto. Si el sodio no está elevado afuera, los acoplados no pueden transportarse, no pueden realizar traslado. Anoten eso por ahí. Si el sodio no se mantiene elevado en el exterior celular, los acoplados no podrían funcionar. ¿Tiene sentido, no? Sí. Que es el gradiente del sodio el que se utiliza en todos los acoplados. Si el sodio no se mantiene elevado fuera de la célula, los acoplados dejarían de trabajar, ¿sí? No podrían realizar su traslado, ya que son justamente, ya que es el gradiente del sodio el que se utiliza para todos estos. ¿Vamos hasta acá? ¿Y quién es responsable de que el sodio esté en predominio afuera? La bomba sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio. Ahí está la verdadera estrella de toda la célula. ¿Por qué? A ver, escúchenme esto, escúchenme esto. De toda la energía que se produce en las células, de toda la energía que se produce en las células, 1/3 o hasta 2/3 de la energía total es gastado únicamente por la bomba de sodio-potasio. Entonces, si vamos a gastar tanta energía en un transportador, es porque realmente tiene que cumplir algo muy importante. Si la bomba de sodio-potasio no trabajara, no podría existir transporte a través de la membrana. Sin la bomba, ningún transportador podría funcionar. Y si no hay transporte a través de la membrana, la célula no podría ser un sistema abierto, sería un sistema cerrado. Y por ende, no podría incorporar los elementos necesarios para la producción de energía. Y por ende, la célula se termina muriendo. Sin la bomba de sodio-potasio, te morís. Así de simple. Gracias a la bomba de sodio-potasio, funcionan todos los transportadores de la membrana. Por eso se utiliza tanta energía en ella. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. 1/3 y hasta 2/3 de la energía total de una célula se utiliza solamente en bomba de sodio-potasio. Como para que ustedes se den una idea. Los acoplados entonces utilizan el sodio generalmente. Tenemos sin portador, sodio-glucosa. Ya les dije que también existe sodio-aminoácidos. ¿Sí? Es el más importante que tienen que conocer. El sin portador sodio-glucosa. Recuerden que la relación era 2:1. ¿Cuántos sodios cada cuántas glucosas? 2 de sodio por una glucosa. 2 de sodio por una glucosa. Incluso hay algunos lugares que transportan hasta 3 sodios por una glucosa. Pero a ustedes no les comentan eso. Así que sepan relación 2:1 nomás. ¿Sí? Relación 2:1. Bien, ya les muestro el dibujito de la célula intestinal. Y en el antiportador, ¿sí? En el antiportador, el más importante es este que ven acá. Calcio-sodio o sodio-calcio, como quieran decirlo. Ojo porque si le cambian el orden, recuerden que el primero que se nombra es el del primer número en la relación. Cada un calcio se trasladan 3 sodios.
Cada un calcio, 3 sodios. Y miren lo que les dice, ¿eh? Esto, todo lo que está en el powercito es bien concreto, muy así, poca información, pero es importante que sepan dónde está presente. Simport sodio-glucosa está en el intestino. Antiport sodio-calcio en células musculares. Yo les pregunto, en el antiport sodio-calcio, ¿cuál se mueve a favor y cuál se mueve en contra? El sodio a favor y el calcio sale en contra. Y el calcio en contra. ¿Sale en contra, me dijiste? ¿Dónde predomina el calcio? Afuera. Fuera de la célula. Bueno, vamos a ver. Mirá. A ver si está bien lo que dijo Tommy. 3 sodios ingresan a favor de gradiente. Cada un calcio que sale en contra gradiente. Está perfecto lo que dijiste. Se lo saca el calcio a donde hay más. Va en contra gradiente. 3 sodios se meten, un calcio se saca. En el antiport sodio-calcio. Perfecto. Después vamos a estudiar con mayor detalle todo eso. ¿Sí? El calcio sale, porque el calcio sale en contra gradiente. Pero esto me interesa que se acuerden dónde está presente, en células musculares, chicos. En células musculares, sobre todo en las cardíacas. Eso en el caso del antiportador calcio-sodio, ¿no? Exactamente. Ah, sí. Ahí va a estar el antiport sodio-calcio, ¿sí? Por ahora, quiero que anoten esto. Lo van a tener que saber bien a eso. Anoten que el antiport o antiportador sodio-calcio es importante para lograr la relajación muscular. Para lograr la relajación muscular. Ojo con eso. A una contracción, ¿qué le sigue? ¿Eh? ¿Cómo? A La una descontracción. contracción. A una La contracción que, descontracción. claro, se le llama en realidad relajación. Vamos hasta ahí, ¿no? A una contracción le sigue una relajación. ¿Qué necesito para que un músculo se contraiga? ¿Qué necesito? ¿Necesito a alguien que lo estimule? ¿Quién estimula a que se produzca la contracción? El calcio. Está bien, pero ¿Impulso nervioso? ¿cómo? ¿Un impulso nervioso? Necesito un impulso nervioso. Necesito un impulso nervioso. Para que el músculo se contraiga, alguien le tiene que transmitir corriente eléctrica. ¿Cuáles son los cables de nuestro cuerpo? Ahora. Los nervios, que van a estar constituidos por neuronas. ¿Sí? Cada vez que se produce un movimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo en este momento le puedo decir a Tomás, levanta tus cejas, Tomás. Ahí está. Ahí para mover sus cejas, él ya produjo contracción muscular. Y para que haya contracción muscular, tuvo que haber un cable que le llevó la corriente eléctrica a ese músculo, y cuando esa corriente eléctrica llegó al músculo, produjo la contracción, y con esa contracción se produjo el movimiento. ¿Vamos hasta ahí, no? Se necesita de un estímulo nervioso. Y acá les muestro algo
Y ya medio que los voy a ir dejando enseguida, pero mírenme por favor acá. Ya nos va a servir para la siguiente clase. Del Simport sodio glucosa lo vamos a repasar bien la clase que viene. Péguenle una repasada al video de lo que vimos el otro día, de cómo ingresa la glucosa con el sodio, por el Simport sodio glucosa, que está en la parte apical. La glucosa entró en contra, el sodio entró a favor. Una vez dentro, la glucosa está elevada dentro de la célula, entonces tiene que pasar hacia la sangre por un transportador GLUT2. Repasen bien esto de cómo la glucosa entra por un transporte activo a la célula, cómo sale por un transporte pasivo. Repásenlo bien porque les voy a preguntar la clase que viene, ¿sí? Y cómo ese sodio tiene que ser eliminado al exterior después para evitar lo que todo el mundo trata de evitar. ¿Qué cosa? Y que te entre agua. ¿O no? Ah, ¿vieron? Ese coge jodido. Ese coge jodido y más un domingo, mientras que ustedes están estudiando acá, andá a saber lo que está haciendo él o ella. Bueno, no me diga eso, pues, profe. Vos rezando ahí para ingresar y la otra ahí, meta guampa nomás. No, mentira. No, se portan bien, se portan bien. Mentira. Creo. Récenle para ingresar y para que no le entre agua. Por eso hay que entrar a misa los domingos con Cristian. Por eso hay bomba de sodio potasio, igual, profe. Claro. El tema es que ella no te inactive la bomba de sodio potasio y te cagó la vida, ¿eh? Ahí donamos todo. Ahí estamos en el horno, ahí estamos en el horno. Repasen bien esto, por favor. Lo vamos a volver a repasar bien la clase pasada, la clase pasada. La clase siguiente la vamos a volver a retomar un poquitito para hacer un repasito de eso, de cómo ocurre la absorción de nutrientes en el intestino, ¿sí? Y esto va a ser lo último con lo que les voy a dejar por hoy. Miren esto. Del antiport sodio-calcio, le voy a hacer una breve introducción nomás. Hay otro antiport que es sodio-protón, después lo vamos a ver, que también es importante en las células del estómago, ¿sí? Pero me interesa el de sodio-calcio sobre todo. Esto, ¿vieron que dijimos recién? El músculo puede estar contraído o puede estar relajado. ¿Cómo sé que un músculo funciona? Sé que un músculo funciona porque tiene capacidad de contracción. Esa es la mejor forma de poder evaluar un músculo. Ustedes como kinesiólogos van a tener que evaluar la capacidad contráctil de un músculo. Si un músculo se puede contraer es porque está funcionando. ¿Sí? La evaluación de la función muscular se realiza mediante la contracción. ¿Sí? Después vamos a hablar de lo que es un calambre, ¿sí? Pero más complejo. Por ahora no. Por ahora no me voy a meter ahí porque si no los voy a enloquecer. Quiero que entiendan esto. El músculo alterna entre contraído y relajado. ¿Puede haber un estado entre la contracción y la relajación? Sí. Hay un estado intermedio entre la contracción y la relajación. Que si ustedes se pusieron a ver los videos de la facultad, ¿qué nombre recibe eso? Hemicontracción. Tono. Tono muscular. Exactamente. Eso también lo vamos a tener que estudiar. Hay un estado intermedio entre el estado es un estado de semicontracción parcial, pasiva y continua que se denomina tono muscular. Es un estadio intermedio entre la contracción y la relajación. ¿Sí? Pero el músculo alterna entre contracción y relajación. ¿Sí? A ver. ¿Qué necesito para la contracción? Necesito un impulso nervioso. Eso ya sabemos. Ya saben lo que ocurre en una neurona para poder transmitir el impulso nervioso. Todos los transportes que estuvimos viendo hasta hace un rato. ¿Sí o no? La curva de despolarización y repolarización neuronal
son todos los transportes que van a involucrarse en la transmisión de un mensaje en una neurona. Ahora quiero que entiendan esto. Ojo con esto que voy a decir acá. Esto que está acá es sumamente importante. ¿Qué hace que un músculo, si esta fuera una célula muscular, vamos a suponer que esta fuera la membrana plasmática del músculo? La membrana plasmática de una célula muscular recibe un nombre particular. Anoten eso. En las células musculares, la membrana plasmática, algunos ya saben esto, en las células musculares, la membrana plasmática recibe el nombre de sarcolema. En la célula muscular, la membrana plasmática recibe el nombre de sarcolema. ¿Sí? El sarcolema es el que separa la matriz del citoplasma, básicamente. Y esto es importante, miren esto, Para que un músculo pueda llegar a contraerse, nosotros lo que sabemos es que el calcio predomina afuera, que en el citoplasma hay una baja concentración de calcio, pero también sabemos que dentro del REL, retículo endoplásmico rugoso, es el principal banco de calcio de toda la célula. O sea que tenemos que saber que en la matriz está alto el calcio, que en el citoplasma está bajo el calcio, y que dentro del REL también está alto. Eso es lo primero que tenemos que meter en nuestra cabeza para hablar de lo que tenga que ver con transporte de calcio. Escúchenme bien. Con estos tres que marqué en negro. Si yo quiero meter calcio a la célula, ¿va a ser por transporte activo o pasivo? Activo. Pasivo. Por transporte activo. ¿Seguro? Si va de más a menos. Pasivo, Pasivo. sí, pasivo. Ah, ahí estamos. Es un transporte pasivo porque va de donde hay más a donde hay menos. Si yo quiero sacar calcio desde el REL al citoplasma, ¿transporte pasivo o activo? Pasivo. También es pasivo. O sea que trasladar calcio desde la matriz o desde el interior del REL hacia el citoplasma van a ser transportes pasivos. Van a ser transportes pasivos en ambos casos. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto le tiene que quedar bien en la cabeza. Si yo saco calcio o meto calcio, digamos, hacia el citoplasma, si yo llevo al calcio hacia el citoplasma, van a ser transportes pasivos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo quiero hacer lo opuesto, chicos, si yo quiero que el calcio se traslade por transporte activo, ¿qué tendría que hacerle? ¿Desde dónde trasladarían? O tenés que sacarlo de la matriz o meterlo de vuelta al REL. Perfecto. Sacarlo a la matriz o meterlo de nuevo al REL. Perfecto. Tengan presente esta pavada, porque se van a recansar de ver esto. Hablando de calcio nomás por ahora. Hablando solamente de calcio. Después vamos a ver cómo se traslada. Como normalmente la concentración de calcio es baja en el citoplasma, como la concentración de calcio normalmente es baja en el citoplasma, si yo quiero lograr una contracción, a esta cantidad baja de calcio la tengo que elevar. Esto es importante. La contracción del músculo se va a producir cuando la cantidad de calcio del citoplasma aumente hasta un cierto punto. Para lograr contracción, tengo que elevar el calcio del citoplasma. Dicho de otra manera. ¿Vamos hasta acá?
Y si el aumento de calcio es el que produce la contracción, ¿qué tendría que hacer si yo quiero lograr que el músculo se relaje? Disminuir, digamos, el calcio. Disminuir. Si quiero lograr la relajación, se deben disminuir las concentraciones de calcio citoplasmático. Lo dice al costadito de cada uno. Contracción, se deben elevar las concentraciones de calcio citoplasmático para que se produzca la contracción. Y para lograr la relajación, tengo que disminuir las concentraciones de calcio citoplasmático. Tan simple como eso. Entonces, si yo quiero disminuir las cantidades de calcio citoplasmático, ¿qué podría hacer yo? Sacarlo a la matriz o meterlo en el REL. Opción 1. Meterlo al interior del REL, de nuevo, al banco de calcio. Ir a guardar en el banco de calcio a ese calcio que vos querés deshacerte del citoplasma. Y 2, acá dice 2 o 3, pero después vamos a ver porque hay 2 alternativas. La opción 2 sería sacarlo a la matriz extracelular. Pero en ambas situaciones, si yo meto el calcio al REL o saco el calcio hacia la matriz, ¿qué tipo de transporte se van a realizar? Activos. Activo. Activos. Y miren acá. Uno de los que está ayudando a sacar al calcio hacia la matriz, ¿quién es? El antiport. El antiport sodio-calcio. O sea que si yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo del antiport sodio-calcio? Bajar los niveles de calcio en el citoplasma. Y por ende, La relajación. la relajación muscular. Eso es importante, ¿eh? ¿Para qué sirve? Pues yo puedo decir, sí, sé perfecto, y mete 3 sodio y saca un calcio, y me puedo dominar el antiport sodio-calcio. Pero si yo a ustedes les pregunto, bueno, está bien, ¿y para qué sirve? Y ustedes no me saben contestar, es lo mismo que la nada. El antiport sodio-calcio es una de las formas de disminuir las concentraciones de calcio citoplasmático. Ese es su objetivo. Y en el músculo, ¿eso en qué se traduce? En la relajación muscular. O sea que el antiport sodio-calcio es importante para lograr la relajación muscular. ¿Me van siguiendo en lo que quiero decir? ¿Ven que todo es transporte? Todo es transporte. Así que hay que repasar bien todo lo que vamos dando para no confundirse. Y hasta ahí vamos a llegar por hoy. Hasta ahí llegamos por hoy. ¿Qué vamos a hacer la clase siguiente? La clase siguiente vamos a repasar el Symport sodio-glucosa de la parte intestinal. ¿Sí? Vamos a repasar el Symport sodio-glucosa para recordar de nuevo cómo se producía el ingreso de los nutrientes hacia la célula del intestino y después hacia la sangre. Repasen, por favor, entonces lo hacemos más rapidito a esto, ¿sí? Repasen que ya lo habíamos visto el otro día, Symport sodio-glucosa. Una vez que repasemos esa parte, nos vamos a meter en los antiportadores. Sodio-calcio, vamos a hacer más profundidad en esto, me voy a meter más en el tejido muscular ya en este punto, ¿sí? Vamos a hablar del antiportador sodio-calcio. Y les voy a mostrar en el Power también lo del antiport sodio-protón. Y cuando veamos antiport sodio-protón, vamos a ver célula estomacal. ¿Sí? Acá le aparece como potasio-protón. La facultad les da a ustedes como sodio-protón. Ya les voy a aclarar esta parte del dibujo, pero es esto para ver célula estomacal también, que tiene varios transportes, como pueden ver.
Lo vamos a ver todo en la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Yo voy mientras dando el video.